María, buenas noches. Sí. Yo tengo ansiología. Ya terminé. Bueno, me gusta, me gusta, me gusta. En el mensaje de PayPal, ¿qué se pone, Evi? ¿Dónde? El mensaje de PayPal. ¿PayPal? Con PayPal. Y... Sí.
presentar rápido porque intentando presentar. Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, sí. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el curso de actualización internacional en alimentación y manejo de vacunos de leche en establos, a cargo por el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva. Antes de comenzar con la ponencia, dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantengan micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que el ingeniero solicite su participación. Cualquier duda o pregunta se realizará al finalizar la ponencia. Asimismo, a todos los participantes que deseen solicitar el certificado, material, clase grabada, estaremos dejando el contacto en el chat. Ingeniero, muy buenas noches. Le doy el pase. Puede presentar. Bien, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Quiero agradecer en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brinda esta noche de poder compartir con ustedes conocimientos, experiencias sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, que viene a ser alimentación y manejo de vacunos de leche en establo, ¿no? Es un tema muy interesante, es un tema muy bonito, ¿no? En donde vamos a ir viendo algunos detalles básicos, ¿no? Quiero dejar en claro esto, son detalles básicos de todo lo que está referido al tema, ¿no? El que les habla, el que les saluda, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingomarí, en el departamento de Huánuco, en Perú, ya con un poco más de 14 años de experiencia trabajando en el ámbito de todo lo que vendría a ser ganadería, ¿no? En sus diversas modalidades, ¿no? Vacunos de leche, vacunos de carne, siempre tratando de darles el mejor asesoramiento, compartir las experiencias que se vienen obteniendo y los conocimientos también, ¿no? Agradecer a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, su dedicación. Y tenemos que empezar diciendo que la alimentación y el manejo, ¿no? De manera adecuada son fundamentales para la productividad y el bienestar de los vacunos de leche, ¿no? A nivel de establo. Esta noche vamos a tratar de descubrir o de algunas claves para optimizar el rendimiento en cuanto a la alimentación. Tenemos que tener en claro de que la alimentación es uno de los pilares fundamentales para poder realizar o poder tener una buena productividad. Entonces, es fundamental tener ciertos criterios, tener ciertas expectativas y trazarse ciertas metas para empezar a hacer una evaluación sobre el tema de alimentación, si lo estamos haciendo de manera adecuada o de repente lo estamos haciendo de una manera muy a la ligera que debería
conllevarnos a tomar decisiones que nos permitan corregir, ¿no? Eh, Vamos a ver las características de alimentación. Cuando hablamos de características de alimentación, estamos hablando tanto del requerimiento nutricional como del aporte nutricional que vamos a tener en este caso de los insumos que se van a utilizar o los ingredientes, como quieran llamarlo, ¿no? El primer caso vamos a ver el tema de energía y proteína, ¿no? Estos dos primeros son fundamentales en una dieta. Debe estar equilibrada, ¿no? Los nutrientes deben satisfacer la necesidad de producción y crecimiento del ganado vacuno. He visto en lo que vengo andando de manera cotidiana que es muy frecuente ver a ganaderos que den un solo tipo de alimentación para todo su ganado. En realidad, esto no quiero decir que sea necesariamente malo, pero no es la forma correcta, ¿sí? Tenemos que tener un alimento para cada fase de producción, para vacas en lactancia, para vacas en seca, ¿no? Si es que queremos dar alimento a las vacas que están en seca, para vacas en gestación, ¿no? Por lo menos a estos dos grupos de lactancia y gestación, sí tendríamos que darles un alimento de tipo prioritario, ¿no? Para engorde, si es que mantuviésemos ganado de doble propósito, se podría también trabajar. Pero entonces se debe tener la forma de alimentación de manera adecuada. Lo vamos a hacer mediante la suministración de alimentos o raciones balanceadas. ¿Por qué? Porque tenemos un problema muy grande con el alimento principal que vendría a ser el pasto en este caso, ¿no? Los pastos, por una cultura de poco abonamiento, eh, no existe, no existe pastos hoy en día que tengan una calidad llamativa. La mayoría de los pastos no superan el 5% de niveles de proteína y niveles energéticos también es muy bajo, ¿no? En el mejor de los casos se llega a 1500 kilocalorías eh, de forma diaria. Entonces, no existe un pasto de calidad y por ende tenemos deficiencias. Y esas deficiencias lo debemos cubrir con raciones balanceadas. También tenemos que tener alimentos que sean ricos en fibra. ¿Por qué? Porque justamente el pasto es una de sus principales características, tener gran cantidad de fibra, ¿no? ¿Y en qué nos ayuda la fibra? La fibra nos ayuda a mantener el sistema digestivo de manera saludable y nos promueve una buena absorción de los nutrientes. Empezamos a tener fibra y por ahí vamos a empezar a generar mayor cantidad de ácidos grasos volátiles, los cuales nos van a servir para, para la generación en este caso, de los nutrientes a nivel del animal. A partir de la formación de ácidos grasos volátiles, se empezará la generación tanto de proteína, la síntesis de proteína, y en este caso la transformación de la energía, ¿no? Y lo que tiene que ser importante es de que tiene que ser variada y sobre todo fresca. Esas son las características que tenemos que tener para la alimentación. Y cuando hablamos de variedad, no hablamos de que tenemos que utilizar insumos de manera, tenemos que ir variando los insumos, no, sino lo que nosotros tenemos que hacer es de que el alimento, cuando hablamos de variedad, no esté por mucho tiempo guardado, ¿no? No esté por mucho tiempo guardado. Que el periodo de almacenamiento no supere por ahí más de un mes de almacenamiento. ¿Por qué? Porque él va a tener ciertas características organolépticas que el animal podría ser de que lo rechace. Obviamente que si tengo yo mi propia planta de alimento balanceado, de procesamiento de alimento balanceado, se va a hacer mucho más fácil, podría trabajar de manera semanal e ir renovando ese alimento. O sea, el alimento va a ser el mismo, la fórmula, la composición nutricional del alimento va a ser el mismo. Lo que hablamos de variedad es de que iríamos modificando cada cierto tiempo, ¿no? Incluso un mes, yo le digo en este caso exagerando, es un tiempo
muy prolongado para guardar un alimento, lo ideal sería cada 15 días ir renovando, ir variando ese lote para ingresar un lote que esté mucho más fresco y eso nos ayude a garantizar el aporte nutricional óptimo de los animales, ¿sí? Y tengan en cuenta de que a veces el almacenamiento, independientemente de los insumos, y si no tenemos un adecuado almacenamiento, podemos llegar incluso a tener problemas con hongos, a tener problemas con micotoxinas, entre otras cosas, ¿no? Entonces es fundamental ir variando, o sea, al decir nuevamente, vuelvo a repetir esta partita, al hablar de variedad, no quiero decir de que tenga que ir cambiando insumos de manera permanente, sino de que el alimento tiene que ir saliendo e ir ingresando alimento nuevo para de esta manera darle una mejor frescura, ir refrescando los alimentos que sean mucho más, que no estén por mucho tiempo guardados, ¿no? Lo que tenemos que considerar mucho es el manejo del pastoreo y el alimento balanceado, ¿no? Mucho tiempo atrás se decía que la ganadería era una actividad que tenía muchos niveles de contaminación. Y en cierto modo sí, teníamos esa tendencia. Hoy en día, ¿no? Hoy en día no se necesita demasiado espacio para criar buen número de animales. El espacio se empieza a reducir a partir de empezar a manejar el tipo de pastoreo. Podemos trabajar con un pastoreo de manera estabulada, con pasto de corte, suministrando de acuerdo a la necesidad que el animal requiere, ¿no? En este caso, el pastoreo en lo posible, cuando se trabaja de esta forma con un sistema intensivo, en donde el animal no sale más que un par de horas, o en el mejor de los casos, perdón, 4 horas, a hacer simplemente un estiramiento, hacer un tema de rutina de salir a caminar, no perder la costumbre, para de esa manera ir fortaleciendo el sistema, tanto inmunológico, muscular, óseo del animal, ¿no? Entonces tiene que haber una actividad física que obviamente no va a ser una actividad tan forzada, y el resto del día ya es alimento a libre disposición para que ellos puedan ir consumiendo de acuerdo a la necesidad, ¿no? Y cuando hablamos del manejo al pastoreo, primero tenemos que hablar sobre la oportunidad de forraje fresco. Es fundamental. Uno de los errores que yo siempre he determinado al momento del pastoreo es para ver el tema de calidad, es la edad en la cual meten a los animales al pastoreo, ¿no? El pastoreo controlado y rotativo hoy en día es una de las principales métodos o uno de los principales sistemas que se está utilizando y que nos permite, ¿no? En el caso de vacunos, acceder a un pasto mucho más fresco y mantener la alimentación balanceada. Este es el sistema conocido como voicing, ¿no? Entonces, estamos controlando, simplemente hacemos una medida y estimamos, en el caso de tener todavía pastoreo en áreas abiertas, lo que hacemos es hacer una medición del área, medimos la producción de forraje verde por metro cuadrado y lo pasamos a hectáreas, sacamos qué cantidad de unidades animales tenemos, es decir, estandarizamos la situación entre chicos y grandes, ¿no? Empezamos a ver qué cantidad de animales tenemos en un peso promedio de 400 o 450 kilogramos, ¿no? Y obviamente empezamos a sacar el porcentaje que deberían de comer. Normalmente, cuando hablamos de animales vacunos en producción de leche, no debe ser menor al 10%, ¿no? En este caso, si tomo como unidad animal 400 kilogramos y digo que tengo un animal de 400, el 10% serían eh, 40 kilogramos de pasto que debería ofertarlo. ¿No es cierto? Entonces lo que voy a determinar es eso, qué dimensiones necesito para alimentar de repente 30 cabezas de ganado. En este caso estaríamos hablando de 1200, eh, 1200, sí, 1200 kilogramos de forraje verde. Entonces, si tengo por ahí una distribución de 1 kilogramo por metro cuadrado, entonces necesitaría 1200 metros cuadrados para poder dar la disponibilidad. Eso lo hago yo y el comportamiento del animal varía. Al tener
A libre disposición, el animal lo que va a hacer es sus necesidades donde quiera, se va a echar donde quiera, va a pisotear por donde quiera y eso ya no lo va a consumir, pudiendo llegar a tener una pérdida de, en el mejor de los casos, un 30%, en casos extremos entre superiores a 50% de pérdida. Ese pasto no lo consume. Con estos sistemas que nos sirven para dar oportunidad de forraje fresco, estamos hablando de que yo le limito el área. Si saldría a 1.200 metros cuadrados, daría 1.500, es decir, una extensión aproximada de 30 por 50, ¿no? Para 30 animales. Entonces, mis animales, al ver que están limitados, lo que van a hacer es cambiar ese comportamiento. Ya no van a andar más, van a empezar a comer la mayor parte posible para lo que ya comieron, esa zona que ya comieron, eso les sirva para, esa zona ya les sirva para descansar, hacer sus necesidades, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este sistema nos ayuda mucho, aún si tenemos todavía el trabajo de hacer un sistema por pastoreo, ¿no? No tenemos un sistema estabulado, se puede utilizar este sistema para un sistema semi-estabulado, es decir, semi-intensivo, es decir, puedo mandar al pasto por un periodo no prolongados en horas de menor incidencia de sol, es decir, de 6 a 8, se pueden ir un par de horas, les doy de comer, estabulo y a partir de las 4 de la tarde nuevamente pueden salir de 4 a 6 con la finalidad de que hagan la parte de ejercitación y a su vez puedan alimentarse, ¿no? Y el resto del día ya lo pasan en un estabulado, ¿no? Obviamente va a depender del manejo, va a depender del manejo que nosotros damos. La suplementación con alimento balanceado, esto es fundamental, sobre todo, ¿no? Sabiendo que tenemos una gran deficiencia de nutrientes, tanto de proteína. Les decía, un animal que esté en lactancia necesita entre 15 y 18% de proteína. Un pasto no supera los 5 en estos momentos, ¿no? Por ahí si puedo obtener una leguminosa, tranquilamente podría llegar a unos 20, 22 con un pastoreo con gramíneas, podría de repente llegar en cuanto a proteína al requerimiento que el animal necesita. Pero si no tengo esas leguminosas, lo que voy a hacer es suministrar alimento balanceado, ¿no? Y el alimento balanceado lo que me va a proporcionar son los nutrientes necesarios para complementar la deficiencia que hay en la dieta que tenemos al pastoreo, ¿no? Obviamente nosotros vamos a determinar 1 kilogramo cuánto aproximadamente de proteína, cuánto de energía nos puede dar y en base a eso nosotros dar la alimentación. Obviamente la suplementación también va a estar, sobre todo en aquellas vacas que están en lactancia, son de alta producción. Obviamente no le voy a dar va a estar, en este caso, digamos así, su alimentación o su suplementación va a estar basada al tipo de producción. Si tengo un animal con 30 litros de leche, yo lo que le voy a dar a este animal no van a ser 2 kilogramos. Tiene que ser un poquito más, 3 kilogramos y medio, hasta 4 en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque obviamente el animal con la misma producción está pagando ese adicional de alimento que le estás dando. Y la intención es, al darle ese alimento, que no pierda la condición corporal y pueda seguir produciendo de la misma manera, ¿no? Y finalmente, todo esto tiene que tener una planificación y un monitoreo, ¿no? ¿Para qué? Para que de esta manera el pastoreo sea adecuado y la suplementación con alimento balanceado sea clave para asegurar un equilibrio en la alimentación del ganado vacuno. La planificación para ir viendo el tema del monitoreo al pastoreo y el momento de las raciones balanceadas nos va a ser de suma importancia para ir mejorando. Normalmente lo que hacemos es darles al momento de ordeño la ración, que es la forma en la cual estamos seguros de que el animal va a comer la cantidad de alimento que le estamos dando. Entonces, no va a haber ningún problema. Y eso también estimula incluso al animal a que empiece a hacer la bajada de la leche, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho en consideración. ¿Cómo podemos mejorar este problema o deficiencia que tenemos con los forrajes, ¿no? En realidad, para muchos, cuando hablamos de fertilización o de abonamiento, lo primero que pensamos es en el costo.
En el costo que me generaría comprar un saco de urea, comprar un sulfato, un potasio, no sé, ¿no? Un fósforo, ¿no? La cantidad que voy a necesitar, tengo grandes extensiones y la verdad es de que eh, nosotros, los ganaderos, tenemos ahí a la disposición. El estiércol del ganado, nosotros lo podemos utilizar como abonos. Hoy en día existe una infinidad de formas de poder aprovechar. Podemos hacer el uso de biodigestores. Los biodigestores nos van a dar bioles. Los bioles son de tipo orgánico, son muy buenos, tienen muy buena característica. Por ahí que pueden ser un poco lentos, sí, pero a largo plazo voy a tener resultados de manera permanente. Puedo utilizar la parte sólida, es decir, los residuos, que también por el producto mismo del biodigestor que se ha generado, también tiene un proceso que me sirve para realizar el abonamiento, ¿no? Por ahí puedo utilizar microorganismos eficientes, eso de ahí yo puedo tener una mejor composición de nutrientes, en este caso nitrógeno, fósforo y potasio. Podría usar composteras, ¿no? O podría usarle de manera directa con la mezcla mínima de insumos, en este caso de tipo químico. Entonces, la diversificación para abonar nuestros terrenos, nuestros espacios de pastoreo, hoy están diversos hoy en día y nosotros tenemos la materia prima. Entonces, ya no pensemos en decir cuántos sacos voy a necesitar de nitrógeno o de urea, cuánto no sé, roca fosfórica, cuánto de potasio. No, no. El poder lo tenemos ahí, lo tenemos a la mano y simplemente tenemos que darle buen uso, lo que no estamos haciendo y por lo cual en algún momento dijeron que la ganadería era un agente contaminante. Estamos demostrando que con una ganadería sostenible, sin mayor uso de tecnificación, nosotros podríamos tener una ganadería que sea amigable con el medio ambiente, ¿sí? Eso tenemos que tener mucho cuidado. La importancia y la calidad y cantidad de forraje. Esto es fundamental. Primero vamos a la cantidad adecuada. Ya ahí les fui contando, ¿no? Lo que tenemos que garantizar es la oferta suficiente de pasto. El alimento principal del ganado vacuno es el pasto. ¿Sí? Eso no va a cambiar. No va a cambiar. Entonces nosotros tenemos que darle la cantidad. Ya les decía, trabajar en cuanto a unidades animales. Vamos a estandarizar entre pequeños, chicos, vamos a hacer entre, por decir, 4 pequeños que estén en 100 kilogramos, me hacen una unidad animal de 400 kilogramos. Okay, ya tengo una unidad animal. 4 animalitos me están haciendo una unidad animal, ¿no? Puedo tener un animal que esté por 600 kilogramos, sí, pero por acá hay un pequeño que tiene 200, entonces esos dos ya me hacen 2 unidades animales, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es eso primero detallar. En base a mi unidad animal, por ejemplo, si pongo que mi unidad animal son 400 gramos y trabajo al 10% de alimentación, quiere decir de que es cada animal me debe comer en promedio, o cada unidad animal me debe comer 40 kilogramos de forraje verde. Entonces yo tengo que estar seguro que si tengo 30, les decía 1200 kilogramos de forraje verde, entonces yo tengo que estar seguro de que hay esa disponibilidad de forraje. Y eso es lo que me va a ayudar. Con el sistema Boyne, con el sistema de pastoreo racional, lo que vamos a hacer es de que eso se pueda dar. No vamos a tener pérdidas. Las pérdidas con este sistema son mínimas, 5% exagerando en pérdidas que se pueden generar por pisoteo o por de repente el animal no se dio cuenta a tiempo de que tenía poco espacio. Entonces cambia la conducta del animal y nosotros tenemos que asegurar esto. De esta manera, la intención de este sistema es justamente evitar pérdidas de pasto. Imagínense que yo tenga un potrero que me está produciendo 10,000 kilogramos de pasto, ¿no? Con 10,000 kilogramos de pasto estoy hablando de que yo aproximadamente tendría entre 8 días y algo, 8 días y medio, por decir, de alimentar con el sistema Boise, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando yo los dejo a libre disponibilidad, esos 8 días en promedio se van a reducir a
la mitad, de repente está menos, 3. ¿Por qué? Porque el resto lo estoy perdiendo. No sirve, no lo va a consumir. Le puedo dejar días y días, el animal se puede estar muriendo de hambre, va a ver que empieza a bajar de peso, pero no lo va a comer. ¿Por qué? Porque lo pisoteó, ya lo ensució y no quiere comerlo, ¿no? Así de simple. Entonces, tenemos que asegurar que la cantidad de forraje sea la adecuada para cubrir sus necesidades alimenticias. En este caso, 40 kilogramos de forraje verde. Obviamente, sobre eso vamos a hacer eh, la suplementación con alimento balanceado. Lo segundo que tenemos que tener en consideración es la calidad nutricional del forraje. Yo les venía adelantando, hoy en día, por lo menos en Perú, no sé la realidad de otros países, pero por lo menos en Perú tenemos la deficiencia grande, que es la deficiencia nutricional grande que tienen los pastos a nivel del país, ¿no? En Perú. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura de abonamiento, simplemente pensamos que el pasto tiene que crecer, porque tiene que crecer, lo único que necesita es lluvia. Y en realidad no es eso, ¿no? Es un ejemplo que yo siempre pongo, ponemos un caldo de gallina, está bien espeso, bien nutrido, uy, delicioso, pero estoy alimentando, yo invité a 20 personas, pero en realidad no vinieron 20, vinieron 50. Tuve que hacer una distribución. Por ahí que me sobró un poquito y la gente quiere más y empiezo a echarle un poquito de agua. Entonces, esa sopa va perdiendo sabor, va perdiendo nutrientes, va perdiendo una característica de sabor. Entonces, lo mismo va pasando con el pasto. El pasto va jalando nutrientes y eso es como que a la sopa le voy echando agua y ya no tengo más nutrientes. El suelo, lo poco que puede generar, la planta lo está absorbiendo. Entonces, nuestro déficit de pasto, de calidad de pasto, es muy baja hoy en día. Por lo menos en Perú es muy baja. En el mejor de los casos, podemos llegar a 5%. Normalmente están en un promedio de 3.5% de proteína, por decir. Entonces, este contenido nutricional en el pasto nos debe ayudar a influenciar en el tema de la producción. Y, por supuesto, en la salud también de los animales, ¿no? Un forraje de calidad nos puede ayudar a promover una mejor productividad. Por ejemplo, si nosotros hacemos abonamiento, un abonamiento de manera frecuente, de manera sostenible. Nosotros podríamos tener pastos, por ejemplo, en el caso de las brachiarias, que podrían llegar, ¿no? Independientemente de las variedades de brachiaria que nosotros querramos o estamos utilizando, nosotros podemos llegar a tener pastos que estén por encima del 10% de proteína, 10, 11, 12% de proteína. Y se aproximarían mucho a el requerimiento que el animal necesite. Ya el alimento balanceado simplemente ya no va a ser parte de su alimentación, sino un complemento. Ahí sí lo llamaríamos complemento, ¿no? Porque estaría supliendo esa pequeña diferencia que necesitamos para que el animal pueda producir bien. En el caso de algunos pastos de corte, por ejemplo, tipo panicum o penicetum, con un buen abonamiento podrían llegar tranquilamente a entre 12 a 15% de proteína y estaríamos prácticamente dándole un pasto que cubre las necesidades mínimas del animal. Simplemente ya tendríamos que hacer una alimentación que sea por ahí mucho más rica en sales minerales, mucho más rica de repente en energía, que es uno de las que por más que esté bien nutrido el pasto, esté bien abonado, bien fertilizado, de repente podemos carecer. Pero ya de repente incluso el costo de tener ese alimento balanceado se reduciría al tener que usar de repente menos insumos que sean más elevados, porque el costo de proteína siempre se va a elevar, ¿no? Y finalmente tenemos que tener técnicas de estrategia de conservación, ¿no? El ensilado, el heno, son las principales formas de conservar. Y obviamente esta conservación lo tenemos que hacer con la finalidad de asegurar la alimentación de nuestros animales cuando exista una escasez de pasto. Por ejemplo, en donde yo radico, que es en una zona tropical, zona de selva en Perú, en la
región San Martín, es una zona en la cual se nota muy diferenciadas las épocas de lluvia y las épocas secas, ¿no? En épocas de lluvia yo tengo mayor producción de pasto, entonces lo que yo tengo que aprovechar es empezar a conservar ese pasto cuando inicie la época de secas. Yo ese pasto que está conservado, obviamente haciendo un adecuado proceso para conservar y no tenga pérdidas, sino sea utilizable para la alimentación de los animales, lo que yo voy a generar es que mis animales nunca van a dejar de tener pasto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos que utilizar la conservación de los alimentos o del pasto como una estrategia, obviamente dependiendo del lugar en lo que estamos. En la región San Martín, acá hay ganaderos que hacen ensilaje, ¿no? Hacen ensilaje en las épocas de mayor producción de pasto, porque el pasto les gana. Cuando hay lluvia, lluvias permanentes, los pastos a los 21 días ya están aptos para consumo. Entonces estamos cortando y al toque estamos haciendo, picando y estamos ensilando, ¿no? Y el ensilaje es uno de los métodos por ahí más fáciles, por así decirlo, si lo hacemos de buena manera, y más económicos, ¿no? No necesitamos muchos insumos, ¿no? A veces lo más cómodo que podemos hacer es simplemente con añadiéndole sal, ¿no? Vamos añadiendo sal, vamos con la finalidad de que el animal no no pierda el momento de la palatabilidad, el animal lo pueda consumir con mucho mayor rapidez, ¿no? Y tenemos que considerar también mucho el tema del agua y los minerales, ¿no? El agua es fundamental, ¿no? El acceso al agua debe ser constante, tiene que ser agua fresca, agua de calidad, agua que esté lo más limpia posible, ¿no? Nosotros sabemos de que hoy en día ya las aguas tienen muchos agentes contaminantes, no podemos consumir. Si nosotros estamos siendo un poquito más rigurosos al momento de consumir agua, imagínense, también tenemos que tener esto. El agua es fundamental. Cuanto mayor agua el animal consuma, va a haber mayor elaboración de saliva y por ende la producción puede incrementar, ¿no? El animal en lo posible tiene que estar a discreción para que el animal lo consuma. En promedio, un animal en producción te puede consumir entre 80 a 100 litros de agua por día. Entonces, si tenemos por ahí 15 vacas que estén en producción, estamos hablando de 1500 litros de agua solamente en esas vacas, sin contar las que estén en seca, ¿no? Entonces, tengo que tener disponibilidad de agua y tengo que considerar la cantidad de agua que voy a necesitar para que no tengan, para que no tengan falencias, ¿no? Para no tener necesidad de agua. El aporte adecuado de minerales, esto lo vamos a hacer con ayuda de las sales minerales. Y las sales minerales son fundamentales no solamente para la salud, sino también para el crecimiento y desarrollo del ganado vacuno, ¿no? Nos asegura, si aseguramos una buena suplementación o suministración de sales minerales, ya sea por medio de el alimento, incorporado en el alimento o separado de él, lo que nos va a garantizar es un correcto funcionamiento del organismo. Cada uno de los minerales, macro y microminerales, tienen un porqué y un para qué. El fósforo es fundamental para el tema de la energía, ¿no? De que se genere o de que se transforme la energía. El calcio va a ser de tipo estructural y a su vez del tipo estructural porque tenemos que ir aportando calcio para la estructura ósea y a su vez del tipo funcional porque va a estar presente en la producción y elaboración de leche que obviamente también va a tener calcio. El magnesio, el manganeso, el cobalto son minerales que nos pueden ayudar a tener una mejor inmunología, ¿no? A mejorar el sistema inmunológico del animal, a tener un buen sistema inmunológico, obviamente el animal va a estar sano, ¿no? Obviamente siguiendo mi calendario sanitario y una buena nutrición, todo eso complementado me va a dar que el animal se va a enfermar muy, muy rara vez. Y así, cada uno de los minerales tiene su funcionamiento y todos son importantes, ¿no? Y
todo ello nos va a conllevar a que siempre tenemos que hacer un análisis del agua y obviamente de los minerales en la dieta, ¿no? Tenemos que dar, vamos primero con el agua, el análisis de agua con la finalidad de determinar de que sea un agua de calidad, no exista agentes contaminantes, no exista patógenos, no exista de repente problemas de una posible parasitosis, ¿no? Eso, con esa finalidad se hace la evaluación de agua. Lo importante es hacer por lo menos de manera periódica, una vez al mes, 2 veces al mes. Obviamente va a depender del manejo de cada uno de nosotros. Comprar un kit de que nosotros mismos podamos hacer, no tener que mandar a un laboratorio. Un kit no puede ser una inversión que a largo plazo nos pueda resultar sumamente útil, ¿no? En el caso de los minerales, esto los tenemos que dejar que el animal consuma la sal de acuerdo a su necesidad. No va a consumir, el animal no va a consumir más sal de lo que no quiere, ¿sí? Tenemos que ver de que el consumo sea siempre de manera frecuente, de manera, natural, ¿no? Entonces, sin hacer que el animal nosotros lo obliguemos, ¿no? Si consume de manera natural, entonces nos está dando indicios de que hay un buen comportamiento, ¿no? Hay un buen comportamiento. Entonces, lo que les decía, los análisis tienen que ser periódicos, tanto el del agua como el análisis. De esta manera podemos ir reajustando algunos, la suplementación de ellos, ¿no? Y vamos a ir viendo algunas pautas para una correcta alimentación en cada etapa de producción, ¿no? Eh, Vamos a ver, esto es como recomendación, en realidad, una pequeña recomendación. Por ejemplo, en etapa de crecimiento es importante, en esta etapa el enfoque está en el desarrollo óptimo del ganado vacuno, ya sea para aquellos animalitos que se encuentran destinados para un tema de engorde o para aquellas hembritas de reemplazo para la producción, ¿no? Aquí es donde tenemos que aprovechar al máximo porque los animalitos al estar en una etapa de crecimiento hay una mejor asimilación de nutrientes y es fundamental tener alimentación balanceada y adecuada, ¿no? Que cubra las necesidades de la especie, ¿no? En etapa de gestación es fundamental porque en la gestación la dieta se va a adaptar para satisfacer las necesidades no solamente de la vaca, sino también garantizar un crecimiento adecuado del feto, ¿no? Por eso les decía, no es que todos tengan la misma necesidad. Una vaca lactante con una vaca en gestación no tienen la misma necesidad nutricional. Varía, ¿no? En este caso, en gestantes se utiliza un poco más de proteína porque cierto porcentaje de esa proteína se va a ir destinado hacia la formación o crecimiento y desarrollo del feto. Igual de igual manera, y por último, la etapa de lactancia. Esto tenemos que tener también mucha consideración porque en la etapa de lactancia no solamente se utiliza un poco más de energía por el tema de que nos ayude en la producción de leche, también se incrementa un poco más la proteína porque tiene que haber síntesis de lactosa para que, perdón, de proteína de la leche, ¿no? La lactosa, la formación también de la lactosa. Y lo que nos va a generar todo ello es obviamente un desgaste energético para que el animal, desgaste energético y desgaste proteico, ¿no? Lo que el animal, eh, lo que buscamos es de que el animal no use la reserva, sino no pierda condición corporal al momento de la lactancia, ¿no? Esta etapa de lactancia se busca maximizar los niveles productivos. Entonces, la alimentación tiene que tener un poco más de calcio, un poco más de fósforo para que nos ayude en los procesos de elaboración o también de transformación de energía, ¿no? Y obviamente el resto de minerales también. ¿Y qué estrategias podemos utilizar como parte del manejo para maximizar la producción de leche? Hablamos primero del control frecuente, control de la frecuencia de ordeño, ¿no? ¿Con qué frecuencia estamos haciendo el ordeño? Antes se hablaba de 2 ordeños cada 12 horas. Hoy en día ya se está llegando a un nivel de intensidad súper intenso en realidad, ¿no? Y se está hablando de 3, incluso hasta 4 ordeños, ¿no?
el animal, obviamente, el animal que está preparado para ello, está haciendo todo eso. Y lo que busca es justamente que nosotros hagamos que produzca el animal mayor cantidad. Obviamente que estamos explotando el animal de tal manera que obviamente su ciclo de vida va a ser mucho menor, ¿no? Su ciclo de vida, ¿no? Entonces, lo que buscamos con el control también es tener un adecuado plan de ordeño, garantizar una producción de leche constante y evitar problemas de salud en las vacas, ¿no? Es fundamental. Yo, por ejemplo, me seguiría quedando con 2 ordeños al día en el mejor de los casos, porque de esa manera no estamos haciendo un uso desmedido de la producción de leche que pueda tener el animal. Lo otro es de que justamente nos ayuda un poco a ver el estado de salud del animal y al mismo tiempo creo que es lo mejor que podría yo llegar como alta productividad, ¿no? Entonces no hubiese mayor problema y lo que sí tenemos que hacer de manera periódica es los análisis de mastitis, ¿no? Comprar de repente un kit de mastitis, el kit de mastitis, ¿no? El kit de mastitis que nos permita ir de repente una vez a la semana o cada 15 días ir haciendo evaluaciones para determinar la presencia de las enfermedades, ¿no? Tenemos que, cuando hablamos de confort en establo, tenemos que proporcionar al animal un ambiente adecuado, cómodo, limpio. Sobre todo esto, la aseo y la limpieza tiene que ser fundamental. Hablamos del establo, ¿no? De esta manera, al tener ambientes adecuados, limpios, saludables, lo que vamos a tener es de que el animal va a tener menos estrés, va a reducir sus índices, en este caso de estrés, al reducir los índices de estrés, lo que vamos a tener es que vamos a mejorar la salud del animal y de esta manera estamos contribuyendo incluso en una mejor producción. El estrés puede hacer de que se desvíe la energía hacia otras cosas y no se utiliza esa energía para la transformación o la formación de leche. Y lo que les decía en un momento determinado, si trabajamos de manera intensiva, tenemos que hacer de que nuestro animalito esté físicamente activo y que tenga acceso al aire libre, ¿no? Siempre se les va a dar un periodo. Un periodo normal de pastoreo está entre 8 a 10 horas de pastoreo, ¿no? Con un sistema estabulado, normalmente lo que se suele dar es un par de horas en la mañana y un par de horas en la tarde para que el animal salga a hacer actividad, un poco de actividad física, como a su vez también aprovechen al ir alimentándose un poco más. La intención es de que el animal también empiece a generar, en este caso, la vitamina D al momento de exponerse a radiaciones solares que no son muy intensas, ¿no? Eh, Todo ello nos permite que el animal tenga tiempo para moverse, pastear y tomar sol y de esta manera estamos manejando el bienestar animal de manera general. Y en consecuencia su producción de leche nos debe dar un resultado en cuanto a producción mucho más aceptable, ¿no? ¿Qué consideraciones económicas tenemos que tener y están relacionadas con la alimentación y manejo de ganado vacuno, ¿no? Primero, el costo de los alimentos. Aquí, cuando hablamos de costos de alimento y suplementación, debe equilibrarse con los beneficios. La intención es que nosotros hagamos un alimento que supla la necesidad de nuestros animales, ¿no? Que supla la necesidad del pasto, que el pasto no le está brindando. ¿Ya? Lo otro es de que si nosotros queremos tener costos de producción o costos por formulación o elaboración de alimentos balanceados, lo ideal es trabajar con insumos que estén dentro de nuestra zona. Esos insumos nos van a ayudar a abaratar costos y por ende a mejorar nuestra rentabilidad, ¿no? Tenemos que tener inversión en cuanto a infraestructura. Tenemos que ir mejorando nuestro sistema de infraestructura porque eso es lo que le va a dar el confort al animal, ¿ya? La construcción y mantenimiento del establo, la adquisición de equipos e implementación de tecnología adecuada nos requiere una inversión inicial que en su momento puede ser significativa, pero que a la larga conforme nosotros lo vayamos usando, va a terminar siendo una herramienta sumamente útil para nosotros, ¿no? Hoy en día existen máquinas ordeñadoras en las cuales incluso te pueden detectar la presencia de mastitis, ¿no?
la presencia de mastitis. Así que ya esas inversiones nos pueden ayudar a nosotros en un momento dado que pongamos la chuponera y al estar ya calibrado, de repente sale un primer chorrito y me dice que esa vaca está con mastitis y que no puede ser ordeñada. Entonces, automáticamente lo que yo voy a hacer es a desinfectar esa garra, cambiar de repente en algunas máquinas se puede cambiar la garra y la otra puede entrar a un proceso de desinfección para que no contamine a otros animales, ¿no? Incluso también se puede hacer el control de producción mediante la ayuda de chips, ¿no? En donde el animal simplemente ingresa al toque, se escanea, hay una pistola que escanea al animal y bota el número del animal y obviamente luego de pasar el proceso de ordeño, qué cantidad, ya sea en litros o en kilogramos de leche se ha ha producido ese día el animal. Entonces, estas son consideraciones que por un lado nos pueden de repente parecer que pueden ser costosos, pero que a la larga nos van a ayudar a ser mucho más eficientes y a su vez nos van a permitir ser mucho más rentables, ¿no? Y sobre todo esto, la gestión eficiente, ¿no? La correcta gestión del manejo. Cuando hablamos de gestión, hablamos en términos generales, hablamos primero del manejo, cómo voy a manejar a mis animales, qué sistema de producción voy a tener, si va a ser intensivo, semi-intensivo o extensivo, no sé. Si voy a implementarme o cuál es mi plan de ir implementándome en cuanto a tecnología. En cuanto a alimentación, nos va a contribuir a reducir los costos y maximizar obviamente la rentabilidad. Si uso consumo o uso insumos de mi zona, obviamente mis costos de producción en cuanto a alimentos van a disminuir y me pueden mejorar la rentabilidad, ¿no? Todo esto porque hoy en día la actividad lechera es una actividad o es un negocio, ¿no? Es un negocio que puede llegar a ser rentable dependiendo del tipo de manejo que nosotros estemos brindando. Bien, hasta aquí lo que vendría a ser la ponencia y a partir de estos momentos quedamos libres para la ronda de preguntas. La ronda de preguntas lo pueden hacer mediante el chat o de manera ordenada aperturando sus micrófonos, ¿sí? Les doy Les doy un minutito de repente para que formulen, escriban y vamos absolviendo sus dudas y consultas. Les vuelvo a repetir, las preguntas lo pueden hacer mediante el chat, ¿no? Les doy un tiempito para que escriban o lo pueden hacer de manera ordenada aperturando sus micrófonos, ¿sí?
A ver, aquí una pregunta. ¿A qué edad se debe de adicionar forraje a los terneros en una cuna? A ver, bueno, antiguamente se decía que a partir del mes y medio, 2 meses, ya se podía empezar a dar alimentos sólidos. Hoy en día, por ejemplo, nosotros en la región de San Martín estamos trabajando con un sistema. El animal, perdón, el ternero está solamente 3 días con su mamá, no en su defecto 5 días, hasta donde se haya acabado el calostro, ¿sí? Les dejamos con la mamá para que consuma la mayor cantidad de calostro posible, ¿no? Eh, si vemos que el animalito no puede llegar a consumir todo el calostro que tiene, obviamente vamos sacando y lo vamos guardando ese calostro en congeladoras para cuando sea necesario poder tener. Ya, de ahí lo separamos de la mamá y empezamos a trabajar la alimentación, en este caso la lactancia, con biberones, ¿sí? Con biberones. A partir de los 21 días aproximadamente, estamos llevando ya a nuestros animalitos a que con terneros que sean mayorcitos, los estamos mandando al pastoreo. En algunos casos a los 15 días. Normalmente yo recomiendo que a los 21, ¿sí? A los 21, a los 21 días. Ahí el animalito no va a comer ningún tipo, no va a comer alimento, en este caso pasto, no va a comer, simplemente va a ir, va a empezar a explorar y después de un tiempo va a empezar a imitar lo que otros hacen. Obviamente va a empezar a comer en pequeñas cantidades, poco a poco. La idea es de que se haga de manera natural, sin hostigar al animal, ¿sí? Entonces, la edad va a depender del tipo de manejo que tú tienes. En sistemas ya que es donde trabaja mínimo semestabulado, estamos empezando a hacer ese trabajo a los 21 días, ¿no? De empezar a darles ya alimento, en este caso pasto. No les ponemos a nivel de cuna, no opto yo por nivel de cuna, porque muchas veces se pierde ese pasto, ¿sí? Porque no lo comen todos, no lo comen y se pierde ese pasto. Prefiero que se trabaje de manera natural en una zona especialmente para que pastoreen única y exclusivamente terneros, los terneros más grandecitos que ya empiezan a comer un poquito más y ya obviamente ellos empiezan a dar como el ejemplo a los más pequeños y empieza todo el proceso. Una vez que vemos que comen, pasan ya al grupo en donde están en secas. Ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros acá en la región San Martín. ¿Ya? Bueno, dice, profe, buenas noches. Mi pregunta va dirigida al 10%, eso en toda la población de vacunos o por ser lecheras debe ser ese porcentaje. En otras etapas se debe administrar, se debe administrar más. A ver, en realidad el 10% vendría a ser en la mayoría, ¿no? Ahora, que tú trabajes ese 10%, por decir en vacas secas, tú trabajas a 7 al 8%, no hay ningún problema, porque dentro de todo estás trabajando dentro de cubriendo su necesidad alimenticia. Su necesidad alimenticia más no su necesidad nutricional. Ya hay que dejar en claro. En ganado perdón, en vacas que estén en lactancia, en vacas que estén en producción, se dice mínimo el 10%. ¿Ya? En vacas que estén en alta producción, que estén por encima de los 30 litros, ese 10% obviamente no va a ser mayor. ¿Sí? El porcentaje o el consumo de forraje puede ser mayor de acuerdo a la producción del animal. Si tengo un animal que está en promedio más o menos en 30 litros, me debería consumir como mínimo 15% de su peso vivo aproximadamente. ¿Sí? Podría ser un poquito menos, podría ser un poquito más, pero como mínimo me tendría que consumir 15. Si es una vaca que está por ahí con 20, debería estar mínimo consumiéndome unos 12, el 12% de su peso, ¿sí? El de ese 10%, digamos que es así hablando a grosso modo, de manera general, lo mínimo que una vaca en lactancia debería consumir. Una vaca en seca puede consumir menos, ¿no? 7, 8%, dependiendo, ¿no? Entonces, digamos que eso de manera general, digamos así como
no sé si decir la obligación que sí o sí el ganado vacuno, el ganado en producción debería como mínimo comer esa cantidad, ¿sí? Eso debería ser básico. Bien, si no hubiese más preguntas, Ingeniero, buenas sí, noches. sí, buenas noches. Una consulta, hablando de calostro, yo puedo, por ejemplo, hay crías, hay vacas, mejor dicho, no, a sus crías a veces ya no quieren, por ejemplo, pare, y las crías a veces no se dan hora, para que tú consumas calostro, entonces ese calostro yo puedo guardar así para prever una congeladora y después descongelarlo, ¿puedo darlo? Sí, sí, no hay ningún problema. Normal. Nosotros hacemos eso. Nosotros, si vemos que el animal no consume todo el calostro, entonces vemos que hay todavía en el animal, ordeñamos, ¿no? Ordeñamos, tenemos unas bolsas especiales, ¿no? Que más o menos nos permite guardar en cada bolsa medio litro aproximadamente. Entonces lo ponemos en bolsas y lo refrigeramos. Primero lo refrigeramos, ¿no? Gradualmente. Y ya cuando esté un buen tiempo refrigerado, ya lo pasamos a una congeladora para que lo pueda tener mayor, pues, pueda durar más. Cuando lo necesitamos, obviamente lo descongelamos, calentamos un poco y le damos al ternero. ¿Y cuánto tiempo puedo guardar eso, conservar? A ver, A nosotros otra cría pruebas, potente. hemos hecho pruebas, no hemos tenido calostros que tenían un poquito más de un año guardados y normal nos ha funcionado. Mientras esté congelado, Ah, no ya. sufre ningún proceso. Si está congelado, no va a sufrir ningún tipo de variación, ¿sí? Pero si por A o B tienes una Mm, costumbre de que te gusta, por ser económico, desenchufas en las noches y en el día lo así es. vuelves a conectar, entonces ahí no creo que te dure más tiempo porque va a estar congelándose, descongelándose, congelándose, descongelándose, no creo que te dure más de un mes. ¿Sí? Pero si eres constante, Ya. o sea, no En tienes ese caso, problemas, te puede durar hasta claro, más de un año. en ese caso puedo darle ovejitas, hay cabritas, a las vaquitas, cuando nacen en un alto que puedo darle, ¿no? Claro, eso te va a servir como nosotros lo tenemos como reserva. En el caso de que por A o B hay una vaca que no esté o Ajá. que no haya producido ni una gota de calostro, automáticamente nosotros estamos utilizando eso. No hay ningún Ah, problema. está muy bien, gracias, ingeniero. Ok. Entonces, si no hubiese más Ya. preguntas, no me quedaría más que agradecer en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brinda esta noche de poder compartir con ustedes conocimientos, de compartir con ustedes experiencias sobre el tema de alimentación, ¿no? Sobre alimentación y manejo de vacunos de leche en establo. El que les habló esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Se despide de ustedes hasta una nueva oportunidad, esperando que esta noche haya sido de su completo agrado. Muchos éxitos, bendiciones, muy buenas noches.